Apreciables hermanos, en la gracia del Señor Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de dar inicio a la serie Las obras de la carne, viviendo o huyendo de ellas. Y nuestro primer tema es el adulterio. Para ello vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. En este tema vamos a meditar en esta hermosa hora, rogándole ponga mucha atención para poder aprender de este importante tema. Pues a través de este tema vamos a aprender que el adulterio es uno de los pecados que Dios aborrece y por consecuencia nos aparta de nuestro Creador. Quisiera, hermanos, antes de entrar en lo que es la disertación de este tema, que me acompañen, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito y soberano Padre que está en los cielos, en esta hora, Señor, queremos agradecer todas sus bondades, todas sus misericordias y al mismo tiempo rogarle que usted nos dirija a través del poder de su Espíritu Santo al meditar en su santa palabra, que usted nos guíe a toda justicia, a toda verdad, que usted toque nuestros corazones, cambie nuestros pensamientos y haga volver nuestro corazón a la fidelidad y a la santidad. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy bien, amados hermanos, vamos a entrar al estudio de esta oportunidad que es el adulterio. El adulterio es la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Es una adulteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona. Las Sagradas Escrituras nos muestran el diseño original del matrimonio. Cuando Dios creó al ser humano, a Adán, sacó de su costilla a una hermosa mujer llamada Eva, y él mismo fue quien los unió en santo matrimonio. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y de su costilla le formó a Eva. A través de este modelo, nosotros vemos que nuestro Dios tenía el propósito de que fuera una institución sagrada el matrimonio. Pero al correr de los tiempos, ese objetivo fue quedando de lado. Y es de esa manera como el ser humano ha degenerado lo que significa en realidad el matrimonio. Nosotros encontramos en las Santas Escrituras que fue un descendiente de Caín llamado Lamec, el cual dio inicio con lo que es la poligamia. Nosotros podemos leer en el libro de Génesis capítulo 4 y en el versículo 19: y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila.
Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, padre de los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí vemos que este hombre descendiente de Caín era un hombre de mala reputación, el cual asimismo se consideraba peor en su camino que su antepasado Caín, que mató a su hermano Abel. Y fue este hombre que tomó para sí 2 mujeres, pero el diseño de Dios fue un hombre y una mujer. La poligamia es una forma de adulterio, el cual no estaba contemplada en el plan original de Dios para el matrimonio. En los 10 mandamientos fue incluido este que acabamos de leer en nuestro texto inicial: no cometerás adulterio. El adulterio es algo repugnante para Dios. De hecho, aún en la ley que Moisés le dio al pueblo de Israel, el adulterio era considerado un pecado digno de muerte. Leemos lo que dice Levítico 18:20. No tengas relaciones con la esposa de tu compañero, porque eso te hará impuro. Y el 18:22 dice: no te acuestes con un hombre tal como lo haces con una mujer, es un acto detestable. El verso 29 del mismo capítulo 18 dice: si alguien hace alguna de estas cosas detestables, todos los que las hagan serán eliminados de entre su pueblo. Tanto el adulterio como la homosexualidad y todas las prácticas antinaturales son detestables ante los ojos de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que no debían cometer adulterio en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Dice: ustedes oyeron que se les dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Quiere decir que Jesús vino a magnificar la ley y engrandecerla, pues ahora no solamente cometer el acto carnal es pecado, sino aún el mirar a una mujer lujuriosamente cae dentro del pecado del adulterio. Actualmente el adulterio en algunas culturas se ve como algo normal en los casados, y principalmente si se da en los hombres, pues se considera que el hombre puede tener más de una mujer, y muchos consideran o piensan que el matrimonio
no tiene que ser para toda la vida. En realidad, ¿el adulterio es un pecado grave? Por supuesto que lo es. El adulterio rompe la solemne promesa que el hombre le hizo a su esposa el día que contrayeron nupcias. Rompe esa solemne promesa del día de la boda. Adulterar es pecar contra nuestro Dios. Así lo declara Génesis 39, 7 al 9, en donde José no quiso acostarse con la mujer de Potifar. Se negó ante las peticiones de aquella mujer, porque él le dijo: mi amo no se preocupa de nada en casa, porque me tiene a mí y ha confiado en mí todo lo que tiene. No hay nadie con mayor autoridad en esta casa que yo. Él ha puesto todo a su disposición mía, excepto tú, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Jehová? Entendió José que el hecho de convivir con aquella mujer casada era un pecado que Dios detestaba. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:4, que nos habla que el matrimonio es honroso en todos y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará nuestro Dios. Debemos de honrar el matrimonio. Aquellos que somos casados debemos ser fiel a nuestro cónyuge. En las Sagradas Escrituras nosotros vemos ejemplos de hombres que cayeron en este pecado, como el ejemplo del rey David, el cual codició a la mujer de Urías Eteo cuando ésta se estaba bañando, y siendo él el rey la mandó a traer y cohabitó con ella, y aquella mujer quedó encinta. David debía estar en la guerra con sus soldados, pero se había quedado en casa. No había salido a cumplir con su deber, y la ociosidad lo llevó a fabricar un pecado, el pecado de la codicia. Y luego viene el adulterio, y luego quiere esconder aquel pecado, y para querer remediar aquella falta llega hasta asesinar al esposo de Betsabé, aquella mujer con la cual él cometió el adulterio. Si usted nota, un pecado lo llevó a cometer otro pecado, y asimismo ensució su santidad, ensució su testimonio. En el Salmo 51 nosotros leemos sus palabras de arrepentimiento, en donde él le pide perdón a Dios, le pide que tenga misericordia de él y que lo lave por completo de su culpa, que limpie su pecado, porque reconoce que ha ofendido a Dios y que ese pecado permanece en él. Él se siente sucio, se siente culpable y llega a pedirle a Dios que no quite su Santo Espíritu de él, que renueve dentro de sí un corazón limpio, un corazón recto. Se humilla delante de Dios y Dios le perdona, pero no quitando las consecuencias de su extravío, de su pecado. Aquel niño producto de ese pecado muere. Por más que oró, ayunó, rasgó sus vestidos, aquel niño siempre murió.
Y también se le dijo a través del profeta Natán que la espada no se apartaría de su casa. Vemos que en un momento de debilidad, en un momento de dar placer a su carne, David se extravió del camino. Y es que cuando una persona cae en el pecado del adulterio, se vuelve una persona falta de entendimiento. Así dice Proverbios 6:32, que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma. También nos dice en Proverbios, en el capítulo 6, versículo 23 al 24, dice: no codicies su belleza, hablando de la mujer extraña, no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta, dice, te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echar fuego sobre sus piernas sin quemar su ropa? ¿Puede caminar sobre las brasas encendidas y sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Una persona que vive en adulterio y no se arrepiente queda expuesto al castigo de nuestro Dios. En esta ocasión, pues estamos viendo que el adulterio es un pecado muy grave. Generalmente se confunde la gravedad de este pecado con la magnitud del escándalo, si se descubre, o lo que es lo mismo, se piensa que si no hay escándalo, no hay gravedad. Se incurre a veces en el error de creer que es por el solo hecho que nadie se dé cuenta, no se está haciendo nada malo a nadie, pero sí se está fallando al Dios Todopoderoso que dijo: no cometerás adulterio. Y los primeros perjudicados seremos nosotros mismos, aquellos protagonistas de aquel pecado. El pecado del adulterio también daña a la iglesia, daña a la sociedad, y por lo tanto es más grave de lo que se cree, aunque la sociedad lo vea con buenos ojos. En realidad este pecado tiene que ver con algo mucho más profundo que el romper la alianza con Dios. Ningún pecado tiene justificación, pues no se puede justificar el pecado, y menos el del adulterio, con una supuesta lógica humana, aludiendo a argumentos engañosos como decir: estamos bien y felices, o decir todo el mundo lo hace, la culpa del fracaso matrimonial no fue mía, o tengo derecho a rehacer mi vida con alguien más, cueste lo que cueste, o estoy con una persona que no me valora, etcétera. Muchas son las excusas que se ponen cuando se cae en un adulterio. Pero lo que debemos de entender que este pecado trae daños colaterales. Ahora bien, la persona que cae en el pecado del adulterio es porque no tiene amor. La gente muchas veces piensa que está enamorada o está locamente
o perdidamente enamorado de otra que no es su esposa, y a eso llama amor, pero realmente lo que hay es una obsesión, porque ha fallado a su primer amor. Cuando nosotros nos comprometemos, hacemos ese pacto delante de la presencia de Dios, de querer y respetar, de amar en las buenas y en las malas. Y aún se nos pide confirmar si aceptamos. Es por ello de que quien cae en el pecado del adulterio debe reconocer que ha faltado a ese pacto, y el Señor también le demandará esa infidelidad. Podemos leer nosotros lo que dice en el libro de Malaquías. Dice el capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ese es el propósito de nuestro Dios, que nosotros nos guardemos en nuestro espíritu, que mantengamos esa fidelidad, que en nosotros haya ese respeto hacia nuestro cónyuge. Deseo abordar un par de versículos más referente a lo que las Escrituras nos dicen sobre lo que es el adulterio. Quisiera que leyéramos en Gálatas 5:19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Dice, adulterio, fornicación, impureza o inmoralidad, idolatría, espiritismo o brujería, enemistades, peleas, celos, iras, contiendas, divisiones, envidia, borracheras, banqueteos y cosas como estas. Desde ya les advierto que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vemos la clara advertencia que aquellos que vivan en una vida de inmoralidad no podrán heredar el reino de nuestro Dios. Ahora surge preguntas como, ¿Dios perdona a las personas adúlteras? Si la persona se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta del mal, por supuesto de que Dios perdona cualquier iniquidad, pero es necesario que haya un cambio. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
Dice en Hechos capítulo 3 y versículo número 19. Muchas personas que antes de conocer al Señor practicaban el adulterio, la inmoralidad sexual, las pasiones desordenadas y todas las obras de la carne, pero al venir al Señor hicieron un cambio. Hubo muestras de una conversión. El Señor los santificó, los justificó y lavó sus pecados. Y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios, según 1 de Corintios 6, 9 al 11. Por supuesto, las consecuencias de nuestro pecado tendremos que afrontarlas. El rey David tuvo que pagar un precio muy alto por haber cometido aquel pecado de adulterio. Dios lo perdonó, por supuesto. Le dijo: tu pecado ha sido remitido, no morirás. Pero eso sí, se te vendrán muchas dificultades en tu hogar. El rey David tuvo que sufrir experiencias duras y amargas con sus hijos. Amnón, su hijo, violó a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, mató a su medio hermano Amnón en venganza. Absalón se rebeló también contra su padre, queriéndole quitar el reino. Violó a las mujeres y concubinas de su padre a la luz pública. Joab, el general del ejército de David, mató a Absalón. David lloró amargamente la pérdida de Absalón porque le amaba mucho. Adonías, otro hijo del rey David, también sin su consentimiento se autoproclamó rey cuando ya David había heredado el trono a Salomón, su hijo por parte de Betsabé. Más tarde Salomón, cuando ya era rey, manda matar a Adonías. Su vida familiar se convirtió en un caos, se convirtió en amargura. Por eso la palabra de nuestro Dios nos manda a cuidar nuestro corazón, nos manda a no practicar las obras de la carne, pues traen terribles y amargas consecuencias. No solamente nos afecta a nosotros, sino también afecta a nuestra familia, a nuestra congregación. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude a permanecer fieles a Él, fieles a nuestra esposa y las esposas fieles a sus esposos. De esta manera hemos llegado al final de este breve estudio o reflexión de la palabra de Dios, invitándoles a que continúen escuchando esta serie de mensajes acerca de las obras de la carne, viviendo o huyendo de ellas. Pues lo mejor es huir de las pasiones juveniles, huir de todas aquellas cosas que ensucian nuestro corazón, afectan nuestra relación con Dios y nos causan gran dolor, porque el resultado del pecado, la paga del pecado es la muerte. En Jeremías 2:19 también dice:
tu maldad te castigará. Todo lo que hagamos tendrá un resultado, tendrá una consecuencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si sembramos para nuestra carne, de la carne segaremos la corrupción, pero si sembramos para el espíritu, del espíritu segaremos la vida eterna. Que nuestro Dios, amados hermanos, bendiga abundantemente cada una de sus vidas. Y vamos a llegar hasta acá con la meditación de la palabra de Dios, haciendo una oración. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra que nos has regalado en esta hora. Te pedimos la dirección, la guianza de tu Espíritu, que tú, Señor, nos ayudes a permanecer fieles y firmes, cuidando de este templo que es nuestro cuerpo, apartándonos de toda especie de mal, huyendo de todo pecado, andando en el Espíritu, llenándonos de todo lo amable, de todo lo honesto, de todo lo que es de buen nombre. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz, carísimos hermanos.